hoy y hemos invitado por eso a la congresista Margot Palacios, representante por Ayacucho y miembro de la bancada de Perú Libre. Señora Margot Palacios, muy buenas noches y bienvenida a RPP, a las cosas como son. Muy buenas noches y agradecida por este espacio, saludándole desde acá, desde Ayacucho, en la semana de representación. He tomado conocimiento de una denuncia que usted ha formulado ante la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales contra 4 de los 6 miembros del Tribunal Constitucional. He leído el documento, son 8 hojas, tiene que ver con 2 temas: el voto emitido concediendo el indulto humanitario a Alberto Fujimori, número 1, y el otro tema que usted menciona es la violación, según usted, del convenio 169 de la OIT, que consagra el derecho a la consulta previa de las comunidades originarias. ¿Usted cree que este derecho, establecido en una convención internacional de la que el Perú es signataria, ha sido violado por los jueces constitucionales? Por eso también pone a Miranda junto a los 3 que votaron el indulto por Fujimori. Curiosamente, en un tuit de hoy añade a estas 2 acusaciones otra que considera usted vía tuit que es otra violación de la Constitución cometida por los magistrados a los que acusa en buena cuenta de prevaricato. Esta otra razón es el fallo que emitieron sobre el caso del Frontón. ¿Por qué este tema Frontón no figura en la acusación que usted ha presentado en el Congreso? Sí, lo que hemos hecho es un recuento de las últimas resoluciones y sentencias que ha hecho y ha dado el Tribunal Constitucional. Primero, creo que hemos visto cómo ha desconocido un convenio internacional ratificado en el año de 1995, en el mes de febrero, en el cual el Estado peruano se adhiere a en este caso, Tratado Internacional, el 169 de la Organización Internacional del Trabajo, en donde reconoce múltiples derechos de los pueblos originarios, de los pueblos tribales, y entre estos derechos reconoce la consulta previa, es decir, que estos pueblos originarios tienen que ser consultados para que empresas que realicen diferentes actividades extractivistas tengan la licencia social de estos pueblos, es decir, consultarle al campesino, al comunero, a la comunera, si ingresa o no, o en qué condiciones ingresa estas empresas. Y al desconocer a través de una resolución y decir que no es un derecho constitucional, porque obviamente no está expresamente en la Constitución del 93, estamos frente a una violación de derechos constitucionales y derechos jurídicos que tienen los pueblos indígenas. Entonces, la denuncia constitucional está marcada en esos 2 puntos, en haber desconocido la consulta previa y también en este caso dar este indulto a el señor ex dictador Alberto Fujimori. De acuerdo, pero yo no le pregunté eso, le he preguntado por qué es que no ha metido en esta acusación también el caso del Frontón, que sin embargo usted lo pone al mismo nivel que los otros 2 en un tuit que ha difundido hoy. Le decía, eso hemos puesto como parte del antecedente porque también el Tribunal Constitucional sentenció en el caso del Frontón. Pero la denuncia constitucional está enmarcada en esos 2 temas. En el desconocimiento como un derecho constitucional y jurídico, con la consulta previa, y asimismo también en este caso el indulto de Alberto Fujimori. Ahora, los jueces no afirman respecto del convenio 169 de la OIT que sea anticonstitucional. Lo que dicen es que no figura en nuestra Constitución y por la razón simple de que entró en vigencia en un momento que no permitió que se incorpore eventualmente al texto constitucional aprobado en 1993. ¿Cuál es el delito ahí? Mire, hay que recordar que hace unos años atrás también ocurrió lo mismo, en donde el Tribunal Constitucional emitió una resolución desconociendo la consulta previa. Pero en ese entonces estas comunidades fueron hasta la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el cual el Tribunal Constitucional cambia la resolución y reconoce que efectivamente desde el año 1995 se había adherido a este convenio internacional del 169, dejando atrás una resolución que también pretendía, en este caso, desconocer la consulta
Perdón, hemos perdido... El año 2010. De acuerdo, pero si el Perú adhiere y se oficializa la entrada en vigencia de esa decisión en el año 95, no puede estar en la Constitución, que es del 93. Pero es un tratado en el cual el propio Estado peruano lo ratificó en el año de 1995. Sí, pero no niegan esos... Pero los jueces... Hay antecedentes en el cual el propio tribunal igual quería hacer en el año 2017, desconociendo ello, pero se revirtió porque los pueblos originarios fueron hasta la Corte Interamericana de Derechos Humanos y se restableció la consulta, en este caso previa. Entonces hay un antecedente que anteriormente también emitieron una resolución tratando de desconocer la consulta previa, pero se acudió a instancias internacionales y tuvieron que revertir una resolución y reconociendo que efectivamente desde el año 1995 el Estado peruano está adherido a este tratado internacional del 169. Y ahora es curioso que nuevamente sentencien desconociendo y diciendo que no es un derecho constitucional, en este caso, está la consulta previa. De acuerdo. Respecto del otro tema que ha dado lugar a que usted formule acusación constitucional, ¿en qué el voto emitido respecto de la aceptación del habeas corpus, lo cual restablece la vigencia del indulto humanitario en beneficio de Alberto Fujimori, en qué le parece a usted que es prevaricato? Explíquenos exactamente cuál es el argumento para sostener que de una manera deliberada han violado nuestro marco normativo y constitucional. Ojo, aquí hay que señalar algo importante. Él ha sido sentenciada por la justicia peruana, se le ha dado años que tiene que cumplir la cárcel, inclusive eso se ha obviado para darle hoy día una venia, lo vamos a llamar así, y proceder a un indulto que anteriormente también fracasó y sabemos muy bien en qué condiciones se dio, porque su hijo en ese momento era congresista de la República y pues trató, ¿no?, de hacer un trato con, en ese entonces, el presidente de la República, Pedro Pablo Kuczynski. Eran votos para no lograr la vacancia. Entonces, vayamos a ese contexto mismo en el cual, en qué situación se busca un indulto para su padre y ni siquiera respetando las sanciones del Estado peruano a través de ese poder de justicia que tenemos nosotros. Y asimismo también sabemos que él está sentenciado por varios delitos, y muchos de ellos delitos en el cual durante el conflicto armado interno que tuvo el Perú se habla que él fue el autor intelectual de muchas de las muertes de los pueblos, en el cual yo también soy de Ayacucho, y en muchos lugares se ha ocurrido este tipo de asesinatos, caso Putis, caso, en este caso, de las provincias de Vilcashuamán, Víctor Fajardo y entre otras. Sí, de acuerdo, yo comprendo que usted critique esa decisión, lo cual es perfectamente comprensible, pero ¿por qué esa decisión, además de ser errada, según usted, constituye un caso de prevaricato que está definido en el artículo 418 de nuestro Código Penal y que es una falta gravísima para un juez? ¿En dónde está el prevaricato, que es la causa por la que usted formula acusación constitucional, en este caso contra los 3 jueces que han votado en mayoría por el indulto humanitario? Uno de los casos es que cuando se le da indulto, como se le dio a este señor, se tendría que ver las condiciones en las cuales él se encuentra. ¿Cómo se encuentra el expresidente de la República y el exdictador en estos momentos? Vive prácticamente como un ciudadano con las condiciones económicas y protección. Tiene un espacio muy amplio, es como si estuviera en su casa, tiene personal que lo cuida, tiene su cocina, tiene su biblioteca. O sea, pareciera que no fuera pues un preso común, ¿no? Un preso como cualquiera que comete los delitos que él ha cometido y estuviera pues condenado y cumpliendo su sentencia en las condiciones, pero él no cumple esas condiciones. Él está bien tratado en su salud y en otros aspectos, y no hay la condición de darle pues un indulto humanitario, mucho menos porque él esté sufriendo una enfermedad que va finalmente conllevar tal vez a una muerte. Entonces sabemos muy bien cuáles son las condiciones carcelarias que él tiene, los privilegios que tiene dentro de esta cárcel, y que creo que no podemos también mellar
el dolor de miles de peruanos y peruanas que han vivido y han sufrido y que hasta el día de hoy, le comento, ni siquiera reciben los restos humanos de sus familiares, y en uno de ellos va a ser en Ajomarca, en Ayacucho, Vilcashuamán, que este 20 de mayo van a recibir después de casi 39 años a sus restos para poderles darle una cristiana sepultura. Eso no se puede permitir, no se puede insultar. No, que han habido horrores cometidos, está clarísimo, pero el que usted menciona, el de Ajomarca, en la provincia de Vilcashuamán, tuvo lugar en el año 86. Alberto Fujimori no tenía nada que ver, no tuvo nunca nada que ver con eso. De manera que no menciona a Ajomarca. Estoy hablando de esos casos y otros casos más. Sí, los hay, terribles, pero el que usted cita... Es un tema actual que estoy haciendo referencia, porque en mi visita de viaje de representación he conversado con el pueblo y me ha indicado que recién van a recibir este 20 de mayo a sus muertos. No, por supuesto, señora, yo he estado en Ajomarca, yo sé lo que sucedió ahí, es un horror. Simplemente hago notar que tuvo lugar en junio del año 86. Ahora bien, usted ha presentado acusación constitucional por estas dos razones: el desconocimiento de la vigencia de un tratado internacional de la OIT, el 169, que consagra el derecho a la consulta previa, aunque ellos dicen que no figura en la Constitución y que no es un derecho fundamental, aunque esté presente, que ellos lo reconocen en el convenio 169. Respecto del indulto humanitario, usted nos ha hablado sobre las condiciones carcelarias que le parecen lujosas, de acuerdo, pero eso no es el tema relevante que usted no ha mencionado. El tema relevante es el estado de salud de la persona, y acá hemos escuchado abogados y asociaciones de víctimas que se dicen favorables a un indulto humanitario si las condiciones de salud se degradan y pueden llevar a la muerte. Las propias asociaciones de víctimas sostienen esa doctrina. El punto central es saber si es verdad que el estado de salud se ha degenerado hasta el riesgo de que la carcelería pueda llevar a la muerte. Ese aspecto no lo conocemos porque no ha sido publicado todavía por el Tribunal Constitucional. No sabemos cuál es el informe médico, si es que han dispuesto de uno, como espero, en el que se han basado los jueces constitucionales. Ni siquiera conocemos la sentencia. El Tribunal Constitucional ha hecho saber hoy que un documento que ha circulado de 8 páginas no es la sentencia. O sea, se está confundiendo a la opinión pública con un documento que no es la sentencia. El TC ha hecho saber esta tarde que no se ha publicado aún la sentencia. De manera que, ¿cómo puede usted juzgar si se ha argumentado sobre la salud o no de la persona, puesto que no tenemos todavía los documentos oficiales? Todo lo que sabemos es cuál es la sentencia, pero no la argumentación. Entonces hay que esperar, en todo caso, la argumentación, pero claramente hay que señalar por qué él ha sido sentenciado a 25 años de cárcel. Y sabemos que fue dictada el año 2009 por delitos calificados con alevosía, por las matanzas de Barrios Altos, y la condena, por el delito de secuestro agravado, por las irregulares detenciones de periodistas como Gustavo Gorrite y el empresario Samuel Dyer. Y aquí también tenemos que hablar que no podemos dar libertad a una persona que ha cometido delitos siendo presidente de la República, haciendo uso y abuso del poder que tenía. Y reitero, los casos de Barrios Altos y La Cantuta no pueden ser olvidados, y mucho menos olvidados de la manera como se pretende hacer desde el Tribunal Constitucional, dándole el indulto humanitario a quien no fue humano, a quien no pensó, al victimizar a estas familias, a estas personas, en el caso de Barrios Altos y La Cantuta. Señora, permítame por favor cambiar de tema, porque el tiempo corre, señora Palacios, y preguntarle si usted cree tener la misma severidad en sus juicios sobre todos los casos en donde hay violación de la Constitución y del marco normativo, sobre todos los casos de corrupción y sobre todos los casos de mentira de parte de funcionarios públicos. ¿Usted se cree igualmente severa en todos los casos o reserva su sentido crítico contra Fujimori y sus seguidores? La corrupción nunca se la tiene que apañar y mucho menos proteger.
En todo momento he sido crítica, aún siendo del oficialismo, he criticado a ministros que se han visto en actos irregulares y que tienen que responder debidamente por un proceso y que sea de manera totalmente imparcial llevado este proceso, y si se determina haberse llegado a cometer algún delito, tiene que ser sancionado con todo el peso de la ley. Acá no se puede defender a nadie, y mucho menos quienes va en contra de las grandes mayorías, quienes va en contra del pueblo y asimismo hace mal uso del erario nacional. Nunca voy a proteger ni defender a personas, ministros u otros que se encuentren, en este caso, procesados, pero reitero, mediante un proceso transparente, objetivo e imparcial, y se determina que se ha cometido el delito, tendrá que ser sancionado, sentenciado por nuestro Poder de Justicia y el Ministerio Público. Y lo que vale usted se aplica también al ministro Condori, que como sabe está investigado, entre otras razones, por su desempeño cuando tuvo responsabilidades en el gobierno regional de Junín. Por eso le digo, ahí tiene un proceso, el Poder de Justicia del Perú tiene que procesarlo mediante las pruebas que se determine y sancionar si se encontró o no delito en los actos que él haya hecho durante su ejercicio como funcionario público. Aquí no vamos a defender a nadie. Si hay una instancia que esté investigando, que lo investigue de manera objetiva e imparcial, y si determina el delito que lo ha cometido, que lo sancione como debe ser. En el caso de Vladimir Cerrón, es una persona condenada en 2 instancias por la justicia por corrupción, ¿no? Efectivamente, pero también en el caso ha apelado y tiene que seguir ese proceso correspondiente. Reitero, aquí hay situaciones en las cuales el Poder Judicial también se politiza, porque el Tribunal Constitucional, al dar el indulto a este señor Alberto Fujimori, se ha visto cómo esta institución se ha politizado y cómo viene respondiendo, que en su momento le dieron, en este caso, los votos para que fueran los tribunos del Tribunal Constitucional. Hay que recordar que fue cuando la mayoría en el Congreso de la República era Fuerza Popular. ¿No será, señora Palacios, que toda esta severidad la lleva a creer que las decisiones judiciales son correctas cuando simpatiza usted con las personas que han sido liberadas y no, es decir, no hay un sesgo ideológico en su apreciación de las decisiones judiciales? No, no hay ningún sesgo ideológico acá. ¿Por qué? Acá estoy hablando claramente del Tribunal Constitucional. Sabemos, el pueblo peruano, ¿por quién son elegidos? No por 130 congresistas. En su momento, ¿quién tenía mayoría en ese momento cuando fueron elegidos los integrantes del Tribunal Constitucional? Y yo sí puedo hasta señalar que esto ha respondido a un tema político, ¿no? A un tema de agradecimiento porque se los designó como miembros del Tribunal Constitucional en su momento. Muchas gracias por su tiempo y por sus declaraciones. Tomamos nota entonces de sus opiniones, así como del documento de acusación constitucional que usted ha presentado contra la subcomisión que ve estos temas en el Congreso de la República.